Entonces, hablamos ahora de justicia, una aspiración permanente en una sociedad que pretende la igualdad. Sobre este tema, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera le plantea la siguiente pregunta. Tomando en cuenta que una de las principales causas de la crisis del sistema judicial es el debilitamiento de la independencia judicial, ¿qué medidas impulsará desde el gobierno para enfrentar este problema, restablecer plenamente la independencia de los jueces y magistrados para garantizar una justicia pronta, oportuna e imparcial para los bolivianos y bolivianas? Su respuesta, candidato. Primero, aprovecho para decir algo muy importante. Lo que tenemos que recuperar es el sentido republicano, la República de Bolivia. Y ustedes me preguntarán, ¿eso quiere decir no al Estado plurinacional? Afortunadamente, el artículo 12 de la Constitución nos dice que la República de Bolivia textualmente se organiza a través del poder órgano, en este caso judicial, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano electoral. Lo que tenemos que hacer es separación de poderes radical. Esta pregunta que muchas veces le hacen a uno, ¿usted va a juzgar a Evo Morales? No, yo voy a ser presidente de Bolivia. No me toca juzgar a Evo Morales, me toca abrir una investigación, pero quien tiene que juzgarlo con instrumentos de independencia es el Poder Judicial. Lo decíamos al principio, Gabriela, es fundamental cambiar la cabeza del Poder Judicial, establecer una independencia nítida entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El tema es cómo. La respuesta. Nosotros creemos que la elección por voto popular del 2017 fue espuria y fue nula de pleno derecho. ¿Por qué? Porque el 40% de los votos fueron nulos, el 20% de los votos fueron blancos, es decir, el 60% de los votos le dijeron al organizador de esa contienda que no creíamos en ese sistema electoral. Y adicionalmente está probado que los 2/3 del MAS hicieron una preselección totalmente espuria de los candidatos, totalmente amañada, que nos dio como resultado un sistema judicial militante partidario, vinculado a la corrupción y con poca condición de capacidad profesional. Si nosotros logramos demostrar eso y hacemos un acuerdo político en esa dirección, vamos a un proceso electoral en el que entreguemos la selección, y eso no es nada anticonstitucional, la preselección de los candidatos a un grupo de notables que la Asamblea Legislativa les encarga esa tarea. Una nueva elección judicial, entonces. Primero, la eliminación automática por razones constitucionales de quienes están en ese cargo. Okay. Inmediatamente una convocatoria de una nueva elección en la que se establece una preselección a un grupo de notables del más alto nivel de credibilidad, un poco lo que ha hecho la presidenta con el Tribunal Supremo Electoral, que te permita saber que esa elección es una elección transparente. Y después ir a elecciones judiciales con esos candidatos preaprobados. Bien. Continuamos entonces, porque en Bolivia el 85% de los detenidos preventivos no tiene sentencia en estos momentos. ¿Cómo va a resolver usted la retardación de justicia tomando en cuenta que faltan operadores y juzgados también en el país? Primero, cambiar la lógica, que es muy importante. Es decir, en Bolivia se parte de la premisa de que la prisión preventiva es el primer paso. No, la prisión preventiva es el último paso. La prisión preventiva es que yo te juzgo a ti en prisión porque creo que puedes obstruir la justicia o porque puedes escaparte del país o porque tienes unos recursos desmesurados que te hacen pensar que esas condiciones no se cumplen. Lo primero es prisión preventiva y después hablamos. Ese es un mecanismo totalmente equivocado, salvo, por supuesto, si estás hablando de una violación o de un feminicidio. Por supuesto, estamos hablando de casos en los que hay corrupción o lo que fuera, en que tú puedas defenderte en libertad. Segundo, el presupuesto de salud, el presupuesto de justicia es extremadamente bajo. Está por debajo del 1% del presupuesto general de la nación. Con ese presupuesto tú no puedes incrementar el número de juzgados, el número de establecimientos. Y el otro elemento que nosotros creemos que es muy importante es la construcción y creación de juzgados de paz. ¿Qué quiere decir eso de conciliación? El sistema boliviano cualquier boliviano que tiene un problema cree que tiene que ir al sistema penal. Y
La mayor parte, el 80% de los pleitos entre partes se pueden resolver por la vía de la conciliación, pero para eso tienes que construir juzgados de paz en sectores de los municipios fundamentalmente. Habla usted de un 1% de presupuesto actualmente que no sería Menos suficiente. del 1%, Ok, sí. ¿Cuánto propone usted? ¿A cuánto incrementaría ese presupuesto? La respuesta no es fácil, Gabriela, por la situación de grave crisis en la que estamos. Yo pensaría que por lo mínimo tienes que triplicar ese presupuesto. Esa es la propuesta. Tengo que trabajarla en el ámbito macroeconómico y en función de las condiciones que el país está. Hay que incrementarlo, no sé si triplicar, pero por lo menos vamos a hacer un incremento significativo. Significativo para definir la orientación adecuada de dónde tenemos que atacar en términos de presupuesto para ítems. ¿Esa sería la solución a la retardación de justicia? Esa sería una parte de la solución. Otra parte de la solución tiene que ver con el cambio del comportamiento al que estamos haciendo referencia y otra parte tiene que ver con la digitalización. La digitalización es una respuesta mucho más eficiente y mucho más barata que cualquier otra. Si tú tienes los mecanismos que te permiten tener una información adecuada, tener un tratamiento ordenado de los procesos y tener los mecanismos de lo que llamaríamos justicia express, lo que tú puedes llamar un juicio abreviado, y impulsar a la gente a ir a los juicios abreviados, donde tú puedes declararte culpable porque sabes que en el resultado vas a tener una sentencia que puede tener un nivel de cárcel incluso mucho menor que el que tendrías en condiciones normales. Creo que el paquete en su conjunto, que tiene que ver con presupuesto, con digitalización, con cambio de actitud sobre la prisión preventiva y con digitalización, estamos en un cambio importante. ¿Y esto resolvería el problema de hacinamiento en las cárceles del país también? ¿O se tienen que construir nuevas cárceles? Se tienen que construir nuevas cárceles y se tiene que establecer qué porcentaje de los presos está vinculado a qué tipo de delito y en qué medida esos delitos están convertidos en un elemento clave. El tema del narcotráfico, lo que llamamos popularmente una mula, no es verdad, tiene de pronto 2, 5, 7, 8 años. Gente que por razones de su pobreza estructural no puede ni siquiera entrar en el sistema, que ese es el otro tema. El otro tema es procesos gratuitos y procesos en los que verdaderamente la justicia te está proveyendo, el Estado te está proveyendo de un defensor de oficio al que tú le estás pagando como Estado, que ese es el otro tema. El defensor de oficio no está en disponibilidad porque no tiene un tratamiento adecuado de carácter salarial y porque no tiene una formación adecuada.